El día de hoy vamos a ver los ejercicios de parábola h, k de cuando nos dan los elementos de la parábola, poder encontrar la ecuación de la parábola. Entonces vamos a empezar con el ejercicio 1, en donde nos dice que el vértice de la parábola va a estar en 2,4 y nos va a decir que el foco está en 5,4. ¿Qué quiere decir eso? Lo primero que puedo hacer es encontrar el vértice y el foco. El vértice entonces va a estar en 2,4 y el foco va a estar en 5,4. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que hay entre estos dos es P. P entonces va a tener un valor de 3. Y además que la parábola va a tener esta forma. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que va a tener la forma y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. ¿Qué vamos a tener nosotros que hacer? Entonces simplemente sustituyo los valores y nos va a quedar y menos k. Recordemos que esos son los valores del vértice, que van a ser h, k. Entonces nos va a quedar y menos 4 al cuadrado es igual a 4 que multiplica 3, que multiplica x menos 2. Nos va a quedar entonces el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado es igual a 12 que multiplica x, 12x, y 12 que multiplica menos 2, menos 24. Si paso todo de un solo lado, nos va a quedar entonces y cuadrada, aquí es una y, perdón, y cuadrada menos 12x menos 8y más 40 igual a 0. Y este de aquí entonces sería la ecuación de la parábola que cumple con esos criterios. Para poderla graficar, recordemos que la misma distancia que está hacia el foco del vértice va a estar del otro lado, es decir, 3 valores, 1, 2, 3, para tener la ecuación de la directriz y entonces poder graficar con el compás. Para este segundo ejercicio entonces nos da el vértice y nos da la ecuación de la directriz. Los ubicamos en la gráfica y va a estar entonces el vértice en 2, menos 4. Y la ecuación de la directriz nos dice que es donde y vale menos 2. Esa es la ecuación de la directriz. Por tanto, esto es el valor de P. Y P entonces va a tener un valor de 2, que es la distancia que hay entre la directriz y el vértice. Eso quiere decir que igual a la misma distancia va a estar el foco y por tanto entonces nuestra parábola va a tener esta forma. Si tiene esa forma, entonces la ecuación que tiene que cumplir sería x menos h al cuadrado es igual a menos 4p y menos k. Eso quiere decir entonces que otra vez tenemos h, k. Ya tenemos p, sustituimos y nos va a quedar x menos 2 al cuadrado es igual a menos 4 por 2 por y más 4. Nos va a quedar entonces el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado es igual y menos 8 por y menos 8y. Menos 8 por 4 menos 32. Nos va a quedar entonces x cuadrada menos 4x más 8y más 36 igual a 0. Esta entonces sería
la ecuación de la parábola que cumple con los criterios de vértice en 2, menos 4 y la ecuación de la directriz en menos 2. En este tercer ejercicio entonces nos da los valores del foco y la directriz. Igual que en todos los ejercicios, ubico el foco en 1,4 y la ecuación de la directriz está en x, donde vale 5. Ahí está la ecuación de la directriz. ¿Qué tenemos entonces? Sabemos que el punto medio entre la directriz y el foco va a ser el vértice. Por tanto, para poder sacar el vértice, podemos hacer punto medio entre el foco y la directriz. Necesitamos el punto medio solamente en el valor de x, ya que en el valor de y no cambia. Entonces, el punto medio en x va a ser entonces punto medio. La fórmula es x1 más x2 sobre 2. Nos va a quedar entonces 1 más 5 sobre 2. Punto medio entonces vale 3. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en el 3 es donde va a estar el vértice. El vértice entonces va a estar en 3,4. Entonces, una vez que tenemos al vértice en 3,4, podemos saber también que la distancia P o el valor de P va a ser un valor de 2, que es lo que separa el vértice tanto de la directriz como del foco. Y que la parábola va a tener esta forma. ¿Qué vamos a tener entonces? Si tiene esa forma, tiene que cumplir con la ecuación de la parábola, que es y menos k elevado al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. Ya tenemos los valores h y k y tenemos el valor de p. Sustituyo y nos va a quedar y menos 4 elevado al cuadrado es igual a menos 4 por 2 por x menos h. Nos va a quedar entonces y cuadrada menos el primero por el segundo y por 2, 8y, más el segundo al cuadrado que es 16, igual, y del otro lado va a ser menos 8 por x, menos 8x, menos 8 por menos 3, más 24. Nos va a quedar entonces y cuadrada más 8x, recuerden que primero se escribe la x y luego la y, menos 8y menos 8 es igual a 0. Y esta entonces sería la ecuación de la parábola que cumple con los criterios de foco en 1,4 y que la ecuación de la directriz esté en el valor de x igual a 5. En el cuarto ejercicio entonces nos dice que el vértice es 2,4, que está abierta hacia arriba, eso quiere decir que va a tener esta forma, y que el lado recto vale 12. ¿Qué quiere decir? 4p igual a 12, p igual a 12 sobre 4, p tiene un valor de 3. Ubico entonces en la gráfica que el vértice está en 2,4. Y si el valor de P vale 3, significa que el foco va a estar 3 hacia arriba, porque nos dice que está abierta hacia arriba, y que la ecuación de la directriz va a estar 3 hacia abajo. Y entonces nos va a quedar que tiene esta forma. Bueno, me quedó chueco, pero no pasa nada. Esa va a tener entonces la forma de la ecuación, que va a ser x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Sustituyo valores, que ya tengo h, k y tengo p, entonces nos va a quedar x menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4 por 3
por y menos 4. Nos va a quedar entonces x cuadrada menos, el primero por el segundo, 4x más 4. Es igual, 4 por 3, 12 por y, 12y, 12 por menos 4, menos 48. Paso los valores de un lado y me va a quedar x cuadrada menos 4x menos 12y más 52 igual a 0. Y esa entonces sería la ecuación de la parábola que cumple con el parámetro vértice 2,4, que sea abierta hacia arriba y que su lado recto tenga un valor de 12. Entonces, un último ejercicio, que es el ejercicio 7 de las páginas que tienen que hacer ustedes, nos da el vértice, nos dice que el eje de simetría es x, x'. ¿Qué significa eso? Que puede tener la forma, la parábola, así, ya que el eje x es el eje de simetría, o que puede tener esta forma. ¿Qué nos va a decir cuál de las dos va a tener? Nos va a decir el punto por donde pasa. Si el vértice está en 2,3, 1, 2,3, y el punto B está en 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. El hecho de que nos diga que el eje de simetría es XX es lo que nos permite saber que la parábola va a tener esta forma y no una forma hacia arriba o hacia abajo. Por eso necesitamos saber el eje de simetría para saber si la parábola, teniendo el vértice y un punto, va derecha, izquierda, arriba o abajo. Una vez que la tenemos así, sabemos entonces que la parábola tiene que cumplir con la forma y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos h, k y tenemos un punto xy. ¿Qué quiere decir? Que puedo sustituir valores y nos va a quedar entonces 5 menos 3 elevado al cuadrado es igual a 4p por 6 menos 2. Nos va a quedar entonces 5 menos 3 es 2 elevado al cuadrado, 4 es igual a 4p que multiplica 6 menos 2, que es 4. Nos va a quedar entonces 16p igual a 4. P es igual a 4 sobre 16. P es igual a 1/4. Una vez que tengo el valor de P, sustituyo en la ecuación y nos va a quedar entonces y menos k, que vale 3, elevado al cuadrado es igual a 4 por 1/4 por x menos h. Nos va a quedar entonces y cuadrada menos 6y, el primero por el segundo y por 2, más el segundo al cuadrado igual a 4 y 4 se eliminan y nos va a quedar x menos 2. Nos va a quedar entonces y cuadrada menos x menos 6y más 11 igual a 0. Y esta entonces sería la ecuación de la parábola que cumple con dichos parámetros. Lógicamente, si yo para graficar tengo que encontrar la directriz, pues estaría 1/4 hacia la izquierda, y si quiero encontrar el foco estaría 1/4 hacia la derecha. Simplemente para tratar de ayudarles con los ejercicios de la página 137, entonces en el ejercicio 10 tenemos que despejar en la ecuación de la recta uno de los valores, sea x o sea y, sustituirlo en la ecuación cuadrática y resolver la cuadrática para saber los puntos de intersección. Y en el ejercicio 11, en donde nos pide encontrar los puntos de intersección de las parábolas, tendremos que hacer un ejercicio de suma y resta para eliminar las y cuadrada y poder entonces hacer las ecuaciones con x para encontrar el valor de x y posteriormente el valor de y.